Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio de mi canal N11. De antemano, activa campanita, suscríbete y puedes darle like a este video. Porque vamos a hacer un análisis muy interesante sobre un artículo que ha sido bastante polémico. Lo voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas también indagar en todas las fuentes donde podemos dejar de manifiesto que en la ciencia no tenemos la verdad absoluta. Y sin embargo, hay cuestiones que en el espacio público ya se establecen como determinantes, como fijas e invariables. Así que corre video y suscríbete a este canal. Y aquí estamos para hacer un análisis y al mismo tiempo llevar a la reflexión una serie de planteamientos, de teorías que hemos visto a lo largo de todo este tiempo en lecturas también de varios académicos y también de ámbito político, porque esto también se transforma en un tema político. Y vamos a darnos cuenta que en este artículo en la cual me voy a referir, y para eso les traigo preparado una pequeña presentación, vamos a ir generando estas reflexiones sobre cuestiones que están arduamente elaboradas por medio de estudios, pero que sin embargo no pueden determinar o no pueden dar conclusiones determinantes con respecto a la orientación sexual, a lo que significa el deseo, la atracción, y que no necesariamente están supeditados a una connotación sexual como en algún momento lo dijo Sigmund Freud. Lo que pasa es que hoy en día nos damos cuenta de que hay una gran inclinación freudiana, nietzscheana, hacia estas cuestiones y particularmente a lo que significa eh, una serie de planteamientos postmodernos. Así que vamos a ir analizando precisamente este artículo que les traigo y que podemos verlo acá. Es de la revista The New Atlantis, es el número 50 de otoño del 2016. Y este es un informe especial porque habla de la sexualidad y género. En algún momento me lo compartió un profesor a raíz de precisamente analizando Nietzsche, Marx y Hegel. Y particularmente este artículo me interesó porque aborda tres partes que me parecen fundamentales. La primera que tiene que ver con la orientación sexual, la segunda que tiene que ver con sexualidad, resultados de salud mental y estrés social, y la tercera parte que es a lo que vamos a darle su toque final es algo que respecta a la identidad de género, específicamente lo que llaman la disforia de género o disforia sexual. Dicho eso, es importante analizar y tener ya de antemano la conclusión de que siendo un artículo tan polémico, siendo relativamente reciente, estamos hablando del año 2016, no existen contraposición, es decir, no existe documentos de la misma magnitud, con la misma seriedad y rigurosidad para poder rebatir los planteamientos. Porque nos vamos a dar cuenta, y ustedes también van a entrar en esa tesis, es que este mismo artículo hace una serie de análisis con grandes profesionales de grandes centros, tanto epidemiólogos como también del área de la psiquiatría, de la sexología y claramente también del área médica propiamente tal, que no llegan a conclusiones tajantes que puedan determinar que una cosa lleva a la otra. Y eso es importante porque si ustedes buscan este artículo en internet, se van a dar cuenta que la única, entre comillas, refutación que existe es principalmente la de la Universidad de Chile, abogando a que este artículo, cuyo prefacio es claramente de un doctor con renombre, lo hacen alusión a de que es ultraconservador, de que tiene una índole religiosa, pero no logran rebatir los antecedentes que se exponen en dicho artículo. Y eso es bastante curioso, pero al mismo tiempo también es bastante común en el discurso actual. ¿Por qué?
efectivamente nos damos cuenta de que estas cuestiones ya no se refutan de índole científico, académico, sino que netamente en lo que sí se ponen de acuerdo, y eso es algo que ya hemos visto en otros episodios, en lo que sí se ponen de acuerdo es que nunca van a estar de acuerdo. Parece paradójico, pero al mismo tiempo es bastante simple y bastante claro en estas cuestiones de el discurso que se impone, el activismo y que claramente resulta estar en contradicción con la ciencia. Dicho eso, me parece fundamental que este artículo entremos a analizarlo propiamente tal, porque me interesó, y aquí ustedes se van a dar cuenta de quién aparece ahí en la fotografía, si no la ubican, es la actriz de Sex and the City, Cynthia Nixon. En este artículo, Life After Sex, que escribe Alex Witcher el 19 de enero del año 2012, ustedes lo pueden buscar en internet. Dentro de todo este artículo, lo que me pareció característico, y también es como inicia este artículo que les estoy exponiendo, es sobre la manifestación de su orientación sexual, particularmente el declararse gay. Ahora, ¿qué es lo que me parece relevante de esta actriz y es por la cual inicio esta conclusión? Es que esta actriz, Cynthia Nixon, expresa precisamente algo que resulta también ser reflexivo y al mismo tiempo uno se da cuenta de qué manera se va manipulando el discurso y comienza a establecerse implícitamente una obligatoriedad respecto de cómo tú te consideres o de cómo tú te sientas. Porque ella precisamente, al señalar su orientación sexual, dice, nadie puede a mí imponerme qué tan gay soy, qué tan homosexual me considero o soy, en términos incluso metafísicos. Y ella también hace un cuestionamiento con respecto a el que si esto efectivamente es o no una elección. ¿Es una elección la orientación sexual que elijo? Y si es una elección, ¿por qué tiene que pesar o tiene que tener menos autoridad que algo que a ti te imponen públicamente a través de teorías afirmativas o a través de cursos de activismos, que ya sabemos ya, por ejemplo, acá en Chile, móvil.com, y otra serie de organismos no gubernamentales que supuestamente son financiados de forma eh, filantrópica, sin embargo tienen también un alto financiamiento estatal. ¿Por qué su discurso o su sentir vale menos que el establecer una obligatoriedad, por ejemplo, con el tema de la educación sexual integral? ¿Por qué no puede ser lisianamente una opción? Y lo que es más, a contrario sensu, ¿por qué alguien que se determina como, vamos a decir, heterosexual, una mujer que le gusta un hombre, no puede ser también una elección en sí? Sino que siempre está el discurso de que hay una falsa conciencia, de que hay una imposición por parte del patriarcado, y entramos en toda esta dinámica por la cual ya hemos hablado repetidas veces. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, una corriente tan realmente polémica, revolucionaria, como el xenofeminismo, y también en el episodio de movimientos antigéneros, que todo está siempre basado en que hay una índole religiosa, hay una índole ultraderecha, ultraconservadora, como también la refutación a este mismo informe. Sin embargo, no pueden precisamente refutar estas cuestiones que son realmente elementales. Entonces, siguiendo con esta pauta de esta actriz, a mí me parece interesante que entremos en esa reflexión, porque resulta que existe precisamente la postura de lo que se conoce como Born That Way, nacidos así. ¿Y por qué pongo la figura aquí del álbum de Lady Gaga? Porque precisamente su canción, Born This Way, hace alusión a el tema de que la orientación sexual, la homosexualidad, la bisexualidad, podría tener el carácter de, en realidad no podría tener, tendría el carácter de índole genético. Es decir, existiría un gen que determinaría que ciertas personas tendrían esa orientación sexual. Por eso que lo pongo entre comillas y al mismo tiempo pongo su signo de interrogación, si efectivamente esa teoría de los nacidos así es
es realmente verdadera y cuenta con respaldo científico. Lo primero que se señala, y esto es importante, es que no hay estudios científicos que realmente determinen de que efectivamente la homosexualidad sería genética. Y sin embargo, este es un discurso que goza de gran asidero dentro del colectivo activista, de minorías sexuales, dentro de la esfera pública también. Ustedes mismos pueden ver también las políticas que se tienen, por ejemplo, en España, en el Ministerio de la Igualdad, ¿cierto? También pueden ver ese episodio donde yo hablo del tema de la pedofilia, a raíz de una charla que hace Hein, relativo a que ellos no eligen ser lo que son, ellos nacen de esa manera y por lo tanto hay que respetarlos y hay que darle un espacio dentro de la sociedad. Pero no está efectivamente corroborado y esa es una cuestión elemental, porque eso rompe también toda esta parte de teorías que se han elaborado y que sin embargo siguen gozando, como decía, de gran influencia por un tema de activismo. Ahora, la pregunta con respecto a esto es, ¿qué es realmente la orientación sexual? ¿Qué es el sexo? ¿Están realmente determinados en términos conceptuales? Y de ser así, ¿qué significa en realidad el tema de deseo sexual, el tema de atracción sexual, el tema del romanticismo? ¿Qué pasa con la teoría del apego? Que es una gran refutación precisamente a este tema de lo que Freud hablaba de las pulsaciones, ¿cierto?, desde el subconsciente, y que por lo tanto habría necesariamente una connotación de índole sexual. ¿Qué pasa con la teoría del apego? ¿Qué pasa con esas experiencias, esas vivencias que tiene un individuo, un niño o una niña, dentro de su primera infancia, en cuanto a cuidados paternales, en cuanto a la figura materna? ¿Qué pasa con eso? ¿Realmente está determinado o podemos decir a ciencia cierta de que el tema de la atracción, del deseo, tiene una connotación lisianamente sexual? ¿Y por qué esa pregunta resulta ser clave? ¿Por qué uno entra en esa reflexión? Porque precisamente esas cuestiones no están del todo claras y no hay estudios científicos, y eso ustedes lo pueden también corroborar, que digan que necesariamente esto lleva a lo otro. Es decir, que esto es una causa directa de aquello. Pero no obstante, en el discurso se ve como que son causa directa. Lo mismo ocurre con las políticas sobre el tema de la discriminación, de la estigmatización, que no necesariamente te llevan a concluir de que eso reduce la violencia o los instintos de suicidio que tiene, por ejemplo, gente transexual o las mismas minorías sexuales. No son un requisito sine qua non. Se han realizado estudios, efectivamente, ustedes pueden verlo en ese artículo. Hay estudios en la cual se han hecho por numerables académicos, numerables personas elegidas aleatoriamente, pero eso no puede dar necesariamente la conclusión de que esto es así. Por eso esa teoría resulta ser un poco controversial. Y claramente que, siguiendo con este planteamiento, me parece interesante que cuando entramos a estas cuestiones, nosotros necesariamente tengamos que entrar a toda una serie de planteamientos con respecto a la discriminación, a la estigmatización, que también se analiza ahí, por la cual también han hecho varios estudios, porque precisamente uno llega a preguntarse si realmente la atracción es algo innato. El hecho de que se haga un estudio y que una persona, mediante un estudio, demuestre una dilatación de las pupilas frente a ciertos actos, a ciertas escenas de ciertas personas, ya sean del mismo sexo o del sexo opuesto, necesariamente digan de que esta persona tiene una inclinación como tal. ¿Es algo innato o es algo que puede cambiar? Y los estudios revelan precisamente de que hay una flexibilidad, pueden cambiar en el tiempo. Entonces uno entra a preguntarse si realmente, por ejemplo, el tema de la resignación del sexo es del todo beneficiosa
o lo que quieren hacer con los niños con el tema de educación sexual sí es realmente beneficioso y no podría generar un daño mucho mayor, teniendo en cuenta que además los estudios indican de que nadie puede determinar la orientación sexual de un niño, por ejemplo, de 2 años. Y esas cuestiones son realmente vitales para poder debatirlas en estos tiempos. Porque claramente que en todas estas cuestiones que uno se ve, uno dice, bueno, ¿qué sucede con ciertos problemas en el desarrollo sexual? Estas personas que sufren de ciertos trastornos que adelantan su pubertad, por ejemplo, y tienen que someterse a tratamientos hormonales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la hiperplasia suprarrenal congénita? Esa virilización que tienen los genitales femeninos y que te hacen a ti criar a una persona como hombre. Y no necesariamente tenga que ver con lo que a nosotros se nos tilda o se nos hace ver como los nacidos así, como el tema de la teoría de Judy Butler, con eso de los géneros diluidos o esta plasticidad de los géneros, cuando en definitiva puede llevar a daños irreparables, por ejemplo. O qué pasa con el síndrome de la insensibilidad a los andrógenos, que ocurre en los varones y por las cuales cometen el error de criarlos como niñas, porque no tienen un suficiente desarrollo del genital masculino. O lo que es más, con la extrofia vesical, que tiene que ver con la malformación de la vejiga y con ello de los genitales. Todas esas cuestiones son importantes y en este análisis que yo hago me voy a abstener de ver los temas clínicos, porque no es mi área. Yo voy a llevar a la reflexión en lo que significa en realidad el estar analizando todas estas cuestiones, porque precisamente son de vital importancia a la hora de uno abordar esto de la disforia del género, esto del activismo que a uno le dicen, bueno, vamos a hacer una analfabetización de la educación sexual, vamos a hacerles un lavado de cerebro a los niños para los efectos de que podamos, en este caso, implementar esta destrucción binaria. Porque hay una cosa importante que también se deja de manifiesto en este estudio y también hago el llamado de que tengamos que hacer esa diferenciación. Porque una cosa es el tema biológico, que está y hace alusión precisamente al sexo. Y otra cosa muy distinta es el género. Que efectivamente cuando Simone de Beauvoir lo analizó y lo reflexionó en su gran obra, que fue toda una revolución para el movimiento feminista, segundo sexo, indicó que la mujer no nace, sino que se hace. Pero ¿qué significa en realidad eso? Significa que yo puedo, en este caso, desligarme del tema biológico en sí, que por lo tanto, como yo me sienta, como yo me autoperciba, está por sobre todas las cosas, porque hay un elemento que tenemos que tener claro, y es que la parte biológica no puede negarse. Efectivamente, el tema de orientación sexual, y así está definido por el APA, clínicamente, tiene que ver con los atributos, los roles sociales, ya por lo tanto, una persona que nace con el aparato reproductivo femenino es educada y por lo tanto es llevada en el ambiente cultural como una mujer, pero eso no puede llevar a la conclusión, por ejemplo, de que la orientación sexual es algo innato y por lo tanto invariable o determinante, y al mismo tiempo decir que los géneros, por ejemplo, tienen una plasticidad, porque todo parece indicar que hay límites que claramente es importante dejarlos de manifiesto. Y todas esas cuestiones son las que se van planteando acá, porque en el discurso se hace alusión a confundir el tema biológico con el tema de la orientación sexual, que es un tema netamente subjetivo, es un tema netamente volitivo. Y ahí vamos a ver también un caso que refleja esto que le acabo de indicar. Ahora, dentro de esta segunda parte que me parece también importante, porque la primera tiene que ver con esta orientación sexual, estas breves consideraciones, la otra tiene que ver con la sexualidad, con el tema de los indicadores de salud mental y el estrés social. ¿Y por qué se analiza esto también? Porque también forma parte del debate, en decir que en definitiva políticas muy rígidas o una discriminación o esto de los binarismos indicarían de que eh, habría un deterioro en la salud mental de quienes se consideran de una orientación diferente o quienes son, en este caso, homosexuales, bisexuales, y por lo tanto se hacen estudios
ustedes también lo pueden ver, relativo a ver de qué manera estos temas de la estigmatización, de la discriminación, provocan efectivamente intentos de suicidio o una baja autoestima o altas, eh, altos temas o altos porcentajes de depresión crónica y que podrían llevar en este caso a creer, a tener la creencia que creando políticas sociales, políticas públicas que ataquen ese tema, me vaya a generar un efecto positivo. Y de hecho, eso también se señala en el estudio y no está realmente comprobado 100% de que eso funciona de tal manera y provoca ese efecto. Ahora, ¿qué me interesa destacar como a modo de complementar? Lo que señala este gran académico y también epidemiólogo, Ilan Meyer. ¿Por qué lo quise colocar ahí? Ustedes pueden buscar su bibliografía, porque precisamente en todos estos temas de la salud mental, tenemos que dejar de manifiesto que la orientación sexual no está y no tiene una relación directa con los intentos de suicidio. Si bien hay estudios que reflejan de que hay un alto porcentaje en personas que no son heterosexuales a respecto a personas que son heterosexuales, eso no lleva a una causa directa, porque hay una serie de factores que también entran en juego al momento de una persona decir que se siente o no de determinada manera y que no necesariamente coincide con el sexo biológico. Ahora, Ian Meyer, que es psiquiátrico también, establece dos tipos de factores que me parecen esenciales también para entrar a la reflexión y que ustedes también analicen lo que significa esto, porque habla de los factores distales y los factores proximales. Los distales son los que están y que son independientes de las valoraciones del individuo por su condición sexual. En cambio, los proximales sí son subjetivos. Va supeditado a cómo el individuo se sienta dentro de la sociedad, sienta que hay una aceptación con respecto a su orientación sexual, etcétera. ¿Y por qué me parecen esto interesante? Porque efectivamente, cuando se hacen todos estos estudios y cuando también se utiliza en el discurso público de manera negligente este tipo de argumentos para decir hay una discriminación, hay un discurso de odio, cuando se califica a un ministro por su mala gestión, inmediatamente se acusa de que uno es homofóbico o uno tiene una misoginia hacia una persona que es mujer y por lo tanto se está haciendo una crítica a su trabajo o al desempeño o a las capacidades, competencias que tiene para cumplir un determinado cargo. Esto es bastante importante porque efectivamente entra a confundir estos factores psicosociales, como se pueden decir, que podrían efectivamente explicar si la estigmatización, la discriminación, el prejuicio llevan necesariamente a intentos de suicidio, a intentos de abuso que puedan llevar a ciertas y determinadas personas a tener esta inclinación no heterosexual. Hay estudios que revelan, pero no pueden dejar de manifiesto que esto es una causa directa. Y eso es importante señalarlo, y por eso es que todas estas cuestiones que les voy dejando de reflexión son precisamente para llevar a cabo este análisis y darse cuenta de cómo se tergiversa el discurso de forma preocupante, que también se expone en este mismo informe especial. Por lo tanto, uno puede decir, bueno, todas estas políticas públicas efectivamente contribuyen a mejorar la salud mental de todas estas personas. ¿Será realmente así? ¿Existe realmente evidencia fehaciente que lo expongan en la mesa en que esto efectivamente contribuye o puede generar efectos nocivos? De hecho, ustedes pueden hacer el mismo análisis en el país en donde están y ver de qué manera estas políticas que están haciendo y todo este tema de la ideología de género, que por lo demás es financiada en varias universidades, han generado el efecto contrario. El hecho de que hayan sectores que hablen ya de un día del orgullo heterosexual no es casualidad y no hay que mirarlo a la ligera. Son cuestiones que tienen que ver con un factor psicosocial. Y los estudios revelan de que eso no está del todo comprobado para decir que esto
debe ser determinado de esa forma. Y lo mismo ocurre con la reasignación de sexo. Entonces, siguiendo con este análisis, llegamos a esta tercera parte de la identidad de género, esto de la disforia de género, ¿cierto? Que ha sido tan controversial, esto de estoy en el cuerpo equivocado, ¿cierto? Uno entra a reflexionar si realmente es así. ¿Y por qué pongo la figura de esta filósofa, que ya muchos la conocen, sino en todo caso es Judy Butler, en la que aparece ahí en la fotografía, con sus obras que han sido una contradicción al mismo tiempo, cuando habla de la disputa de los géneros y después elabora su teoría queer, porque entras en las mismas contradicciones en sus propios planteamientos. Y yo lo quise poner como una reflexión, una pregunta, si el género y la identidad de género son flexibles, son tan plásticos, tienen esa plasticidad ilimitada como la plantea Judith Butler, por eso que también elabora la teoría queer, es decir, tú como te sientas efectivamente tienes que tener una aceptación, por eso también las teorías afirmativas, y me parece que, ¿por qué es importante eso? Porque hoy en día lo que se quiere hacer es dejar el consentimiento a menores de edad, a niños que no tienen un criterio formado para poder determinar cómo quieran sentirse y por lo tanto puedan someterse y el Estado contribuya a tener que auspiciar esto y cada uno de sus tratamientos, que muchos de ellos acortan primero la vida y lo otro es que son irreversibles en algunos casos. Entonces, parece que la plasticidad tiene límites, Judy Butler. Y lo que es más, voy a poner nuevamente el caso que yo ya lo había señalado en mi episodio anterior cuando hablé de sociología de una revolución y cuando hablé de la imposición del feminismo de la cultura del género, y hablé de este caso de John Money, este psiquiatra que gozó de gran prestigio y había prácticamente eh, manifestado a los cuatro vientos el éxito del caso de David Reimer. Este niño que efectivamente tenía problemas en cuanto al desarrollo de su aparato reproductivo masculino y por lo tanto la recomendación que decidió dar a los padres fue de que lo criaran como una niña y se crió como una niña. El tema es que David Reimer nunca se sintió como una niña. Y bueno, tiene una historia bastante trágica, ustedes la pueden buscar, porque efectivamente tuvo muchos problemas en cuanto a la parte de la forma de sociabilizar, de aceptarse, y que terminó quitándose la vida a temprana edad, 38 años, porque se sintió como un hombre. Y por eso entro al tema, bueno, esto de la hiperplasia suprarrenal congénita, esto del síndrome de la insensibilidad a los andrógenos, esto de la distrofia vesical, ¿cómo se trata? ¿Cómo lo consideramos? Si una niña es o se siente como o es un poco marimacha, es porque tiene una disforia de género y por lo tanto hay que usar terapias afirmativas y hacer que esa niña se sienta como un hombre y hay que aceptarlo así. Porque los padres entran también en ese conflicto. ¿Qué hago? ¿En qué me baso? Bueno, una serie de experiencias de otros padres que han hecho lo mismo, pero que no necesariamente te llevan al éxito de eso. Hay casos en que efectivamente con una terapia afirmativa las personas han logrado sentir una aceptación para consigo misma como por parte de sus familiares, pero eso no son todos los casos. Y de hecho, el estudio plantea precisamente esta discrepancia. Y ese es un caso emblemático porque también deja de manifiesto que en todo el discurso, sea, cuando se habla de disforia de género, y esto es algo muy importante, porque en todo el discurso siempre se plantea la disforia de género como de aquel que tiene una incongruencia en cuanto a su sentir y con el sexo biológico, con el que nace. Entonces tiene ahí una dicotomía en la cual hay que ir a la teoría afirmativa o asignar sexo, entrar a hacer un lavado de cerebro sin ver los temas genéticos o los temas de desarrollo sexual que tiene, por la cual hay que entrar a investigar. Pero ¿qué pasa? Precisamente con personas que teniendo estos problemas
no tienen una incongruencia con respecto a su sexo y cómo ellos se sienten. Y tienen un problema que hay que tratar, pero por terceros, esto es, por los padres o por el médico, le recomienda que lo críen con el sexo opuesto, que es el caso de David Brainerd. Nadie, nadie puede efectivamente refutar ese tipo de cuestiones. Y nadie se refiere a ello también. Vayan ustedes a ver la bibliografía de Michel Foucault, vayan a ver ustedes la bibliografía de Judy Butler, vayan a ver ustedes la bibliografía de una serie de académicos que analizan esto y hacen charlas y tienen magíster y tienen una serie de diplomados sobre el tema de identidad de género. Ninguno puede refutar, ninguno puede dar una explicación a este tipo de situaciones, porque la ciencia no está dando fe en forma fehaciente y en forma determinante de que esto es de esta manera como se quiere pintar. Y eso me parece esencial y por eso también hago el llamado de leer, de difundir, de buscar toda la bibliografía. Ustedes analícenlo por sí mismos, hagan sus propias conclusiones. La gente cree que por lo general esto son especulaciones, que uno en realidad es ultraconservadora o es del índole religioso y que por lo tanto quitan inmediatamente autoridad a un tema netamente científico, netamente académico, con un tema netamente de apreciación personal. Son cuestiones importantes también a considerar. Y por ejemplo, les voy a poner el caso de esta columnista, Betula Dorak, que es del diario Washington Post, que habla en su artículo Transgender at 5, transgénero a los 5 años. ¿Y por qué quise poner este caso? Porque también se señala y me parece también emblemático para lo que estamos conversando, analizando, ¿cierto? Porque ustedes también van a compartirlo, van a hacer sus propias conclusiones, pueden buscar, pueden investigar. En este caso me parece relevante porque ella expone el caso de una niña que, bueno, tiene toda esta dicotomía, esta disforia a muy temprana edad y que decide ser transgénero a los 5 años. Nótese usted la envergadura de lo que estamos hablando. Y su madre claramente está en este conflicto de ver qué es lo que hace, se apoya en otros padres que han realizado todas las teorías afirmativas y resulta que deciden criarlo como un niño. No necesariamente llegó al éxito. Y ese tipo de errores se suele hacer porque se obvian estos factores elementales que son parte de la ciencia. Entonces, cuando la ciencia a ti no te acompaña, entonces tú te desmarcas, inmediatamente comienzas a elaborar una serie de situaciones en las cuales, bueno, habla ya de la teoría afirmativa como un gran éxito y como que hay que entrar en apoyo. Y lisianamente no tienes, en realidad, a ciencia cierta, si efectivamente hay una marcada incongruencia para someterse a un tratamiento, o si hay un malestar clínicamente significativo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hoy en día velamos por ver si esos factores están debidamente analizados? Tenemos un montón de casos de gente que se ha resignado y después se arrepiente. Casos de personas que, aún siendo resignadas, aún teniendo cuota trans y todo, no necesariamente llevan una vida como ellos pretenden, o una vida con una aceptación 100%. Y hay cuestiones congénitas, hay cuestiones de genética no tratadas tampoco. Y ese caso, junto con otros, me lleva a ir concluyendo con un caso polémico, que ustedes también pueden buscarlo y se van a dar cuenta que hay efectivamente eh, gran rechazo a lo que en algún momento el doctor Kenneth Zucker del Center for Mental Health and Addiction de Toronto, Canadá, realizó lo opuesto, realizó lo opuesto de las teorías afirmativas, ya en que definiría a los niños se pudieran sentir mediante reuniones familiares,
terapias con grupos de amigos, fuentes de apoyo, pudiera sentir una aceptación hacia el sexo biológico con el que nace. Y miren qué curioso también de que fue altamente criticado, de hecho su clínica cerró en el año 2015, se la cerraron por precisamente hacer esto, porque atentaba contra la identidad de género. Y de hecho hay artículos donde le critican. Ustedes pueden buscar también el libro con el cual se apoya con otro investigador que es altamente acusado de difamador, porque estos planteamientos desde esa perspectiva son altamente criticados, pero no así cuando tú determinas reasignar el sexo sin hacer grandes evaluaciones y pudiendo prácticamente crear daños irreversibles en la vida de las personas. Y dejando esto como conclusión, yo creo que como modo de reflexión final de este episodio, quiero dejarles una pequeña reflexión en base a este libro de Jeffrey Stewart, muy bueno, todo a todas horas, en todas partes. Es un poco como la película está todo a todas horas, en todo lugar, que fue nominada al Oscar. Este libro me gusta, tiene un apartado que habla sobre el tema de los binarismos, y me parece fundamental también entrar a reflexionar por medio de este informe, que es justamente clínico, tiene muchos estudios que ustedes pueden ver ahí, estadísticas en las cuales no son concluyentes, hay que seguir investigando, y sobre todo con lo que aporta hoy en día la ciencia, es que todas estas cuestiones también están altamente cargados con el relativismo, que Richard Rorty ya lo señalaba, que significaba en definitiva la muerte de Dios y en definitiva el llegar a conclusiones del propio sentir, un poco lo que genera después en la posverdad. Como yo me siento es mi verdad, como yo crea aquello es mi verdad. Y eso lamentablemente genera un gran abismo entre la ciencia, lo público y claramente la teoría. Hay un gran abismo entre todas esas cosas. Y lo que es más, que lo plantea aquí Jeffrey Stewart, es el tema de que todas estas teorías, estos planteamientos sobre la identidad de género, sobre lo trans y lo transexual, que también son diferentes, lisa y llanamente vienen a romper también otro binarismo, que es el de hechos y valores. Y al romper eso, lisa y llanamente lleva a una gran confusión en base a estos microrelatos, porque precisamente los desdibuja y produce, en definitiva, este gran acto. Pero a nosotros en entrar en reflexionar, en compartir, en difundir y en dar like a este video. Así que suscríbete, comparte, difunde. Espero que te haya sido de gran reflexión. Te invito también a hacer lectura, a investigar por tus medios y a formarte tu convicción. Así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Dale like.